Hello gente, bienvenidos una vez más a este programa Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Joyer Solís, su host, y en el episodio de hoy vamos a tener a otro miembro de Fuerza Revolucionaria. Él está aquí para hablarnos de la política post-COVID-19. Él es Brian Brani Mercado. Entonces, bienvenido, Brani, a Ciencia Política para Todos. Le comentaba a la audiencia que has venido a hablar sobre la política post-COVID-19. Bienvenido a este espacio. Naomi, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por hacerme parte de este bloque tan importante que tú manejas. Gracias y un saludo para todas y todos. Coméntanos un poquito más antes de empezar a hablar sobre la política. ¿Cómo entras tú en la política? Les comentaba que eres parte de Fuerza Revolucionaria. ¿Por qué Fuerza Revolucionaria? ¿Por qué no otra alianza, otro partido quizás? A ver, yo creo que es importante señalar un poco más atrás incluso, ¿no? Ujú. Lo voy a hacer de manera muy corta. Yo viví en Europa, en Estocolmo, Suecia, durante un buen tiempo. Retorné a Bolivia por razones netamente familiares. Mi papá había fallecido un 3 de enero del 2015, entonces me tocó retornar a Bolivia. La única compañía que mi papá tenía acá era mi mamá, entonces ella se quedaba sola y decidí quedarme, ¿no? Paralelo a ello, empecé a tener una relación con mi esposa, ahora mi esposa, y el 2016 llegaron las personas en situación de discapacidad pidiendo los 500 bolivianos al gobierno, ¿no? Hicieron una Ujú. marcha de 30 días desde Cochabamba. Entonces nos organizamos con varios amigos, vecinos, compañeros de la universidad y empezamos a ir de manera continua a la Junín, ¿no? Para darles comida, un poco de ayuda, colaboración. Entonces fui invitado por Marcelo Bazán, por el Z, a formar parte de Soberanía y Libertad. Ujú. Yo me consideraba antes apolítico, ¿no? Entonces la invitación era más con un tema de activismo y de ayuda social. Y acepté, ¿no? Y como las cosas de la vida nunca más me volví y me di cuenta, pasado el tiempo, de que necesitabas estar dentro de la esfera política para poder hacer algunos cambios sociales que en lo personal yo veía muy importante. Uno de esos, bueno, yo me, me enmarqué en 3 puntos importantes del trabajo político que están relacionados al activismo medioambiental, en primera instancia, al activismo animalista y al activismo social, que veía muchas deficiencias, principalmente por la experiencia que yo había tenido en Europa. Entonces, pasó un tiempo y por cuestiones de la vida me separé de Soberanía y Libertad y me quedé con la plataforma que habíamos construido con algunos amigos que se llamaba y que se llama Integración Activa, Ujú. que era netamente integrar a jóvenes que tengan este tipo de intereses, ¿no? Pues, empezamos a formar cierto tipo de actividades, conversaciones, charlas, íbamos a ciertos sectores de las urbes paseñas para hablar sobre la tenencia responsable de mascotas, del cuidado de la vegetación, de la reforestación. Hicimos trabajos de este tipo. Se vinieron las elecciones del 2019, estuvimos fuera de la esfera política. En un principio recibimos una invitación por gente de Comunidad Ciudadana para apoyar dentro de su campaña, la aceptamos, pero luego nos retiramos porque, bueno, la política tiene un movimiento divergente en muchas situaciones y continuamos solos. Ujú. Vinieron la revolución de Bolivia en relación al movimiento al socialismo y creo que muchos salimos a las calles y nos hicimos conocer de alguna manera por estar en esa batalla.
Mauricio Taboada, retrocedo un poquito, perdón, cuando Jorge Tuto Quiroga lanza su propuesta de campaña, yo escribí a la red de Facebook de Jorge Tuto para que nos consideraran como plataforma, porque consideraba que los 4 puntos que ellos tenían como partido, que él tenía como una propuesta de campaña, era la más real y la más ligada a la actualidad que estábamos pasando y que tenía soluciones que no estaban relacionadas al 2000 o a los 90 o que eran plagiadas de otros países. Entonces Mauricio Taboada me llama después de un tiempo y me hace la invitación para formar parte de Fuerza Revolucionaria. Nos conocemos con Mauricio, tipazo, tengo una estima increíble, una persona muy humilde, con un corazón gigante. Y aprovecho la oportunidad para decírselo, que no lo hago muy frecuentemente. Entonces, creo que conjugamos un poco la ideología que teníamos, los intereses sociales que teníamos, y lógicamente el interés de sacar al movimiento al socialismo y a cualquier político demagogo de la esfera social en la cual estábamos atravesando, ¿no? Y así llegué a formar parte de Fuerza Revolucionaria con Marcelo Ugalde, con Mauricio y con otros compañeros más, ¿no? Esa era la corta introducción de cómo llego a formar parte de esta vida y de este movimiento político, ¿no? Sí, digo otro miembro porque tú sabes ya justo el Mauricio y el Marcelo han estado en el programa y son increíbles personas. Yo me he llevado personalmente muy bien con ellos también. Entonces, sí, agradables sujetos. Re, re, hay que resaltar siempre los valores de las personas, eso es indispensable. Pero bueno, me Y estabas es, comentando que estabas recientemente con unos artículos, que estabas comentando algunas medidas con las que no estabas conforme. ¿Por qué no nos hablas de eso? Para que la gente también realice un análisis basados en tu perspectiva, ¿no? mira, yo tengo una intención y esa intención está relacionada al cambio político-social. Ujú. Como te señalaba hace un momento, lamentablemente la mayor parte de la población está acostumbrada a que los partidos políticos, los sectores sociales, sindicatos y demás, utilicen a los jóvenes para pintar paredes, para panfletear, para Ujú. salir a marchar y manejar las viejas prácticas políticas en favor de estos partidos estructurados y grandes, ¿no? Yo creo, no, en realidad estoy seguro que la forma que tenemos para mejorar la sociedad, para mejorar a nuestro país, es decir las cosas de frente, es decir las cosas cara a cara, es decirle al gobernante en los 3 niveles del Estado, en el central, departamental y municipal, esto estás haciendo mal, pero también decirle esto estás haciendo bien. Tenemos que ser como sociedad analíticos y críticos, Ujú. si no, no crecemos. Lamentablemente, estos partidos políticos, si tú le dices esto está bien, pues lo reciben bien, pero si les dices esto está mal, te atacan, ¿no? Es como decir, no quiero que muestres mis errores, ¿no? Entonces yo creo que las cosas realmente no funcionan así. Y nosotros tenemos que trabajar en torno a eso, a que los jóvenes dejen de ser utilizados por los sectores en los que se encuentran simplemente para cubrir los fines políticos de los que están a la cabeza de esas cúpulas sectoriales y políticas. Creo que el ser revolucionario, el ser independiente, el tener una voz libre conlleva a que te agredan, que te ataquen, pero eso demuestra la bajeza moral, la bajeza social en la que nos hemos visto sumidos durante tantos años, durante toda esta experiencia política, y que ahora que estamos entrando a un nuevo confronte político en elecciones, la sociedad tiene que ver que que los partidos políticos tradicionales siguen utilizando a los jóvenes de distinta manera, tal vez ya no panfleteando, volanteando o haciendo
las actividades que los dirigentes en las cúpulas no pueden hacerlo, pero sí de distinta manera, utilizando las redes sociales, a estos guerreros digitales que pensábamos que eran únicamente una estrategia del movimiento al socialismo, pero que ahora vemos que en realidad no lo es, pero que quieren coartar de alguna manera la libre expresión de las personas, Ujú, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, desde una perspectiva muy mía, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que darle la vuelta a la tortilla, tenemos que generar nuevas expectativas y la única forma de poder hacerlo es diciendo la verdad, siendo frontales, no ocultándonos, no mintiendo, no engañando y demostrando que realmente tenemos intereses sociales y no intereses personales ligados a una economía personalizada para el bolsillo de cada uno o acorde a la medida de cada uno de los grandes y tenebrosos políticos de la actualidad, ¿no? Entonces, esa es básicamente la ideología que yo manejo en mi forma de política, la ideología que yo he aprendido y yo soy una persona muy frontal, ¿no? Lamentablemente, muchos políticos tienden a ser santos, tienden a ser los buenos, los que no cometen errores, los que nunca han peleado. Pero yo te comento que he sido una persona muy complicada en mi juventud, he sido una persona que le encantaba agarrarse a golpes en las esquinas, que no soportaba que se metan con algún familiar mío porque ya iba y me peleaba. Me encantaba protestar en contra de los profesores, por eso me hice expulsar varias veces del colegio. En mi ucha. época universitaria, de igual manera, si el docente cometía algún agravio, Ujú. yo me paraba enfrente y generaba un quilombo. Entonces, mi vida era así. Y te soy franco, durante gran parte de este tiempo que yo llevo haciendo política, hay algo que me han querido enseñar algunos viejos políticos, que es hipocresía por delante. Y te juro que con eso no estoy de acuerdo. La gente mientras más hipócrita es más mentirosa y se vuelve más, desde una visión de Star Wars, del lado oscuro. Ujú. Entonces la gente tiene que ser frontal, tiene que decir las cosas, no tiene que engañarse, no tiene que ser el santo de la devoción de nadie, no es monedita de oro. Y las personas cuando dicen la verdad, cuando hablan de frente, son los malos, ¿no? Entonces, espero realmente que cambiemos nuestra sociedad de esa manera, de poder decirnos las cosas de frente, de no ocultar lo que somos, de no ocultar nuestros errores, porque al final de eso hemos aprendido y por eso llegamos hasta donde tenemos que llegar. Claro, y no solamente el hecho de cambiar esta idea de que un político, un funcionario público o una figura pública en general no puede equivocarse, ¿no? Porque precisamente de nuestros errores es que aprendemos y algo que yo siempre digo y lo decía antes de que empieces a hablar ahora era reflexiona lo que esta persona está diciendo, ves si estás de acuerdo o no. Entonces también creo que algo que tiene que cambiar, aparte de endiosar a las personas y creer que nunca se equivocan, es el cuestionarlas y siempre, siempre bajo el margen del respeto, saber que un funcionario público está ahí para nosotros y que si se está equivocando es capaz de reconocer públicamente que se ha equivocado y lo va a arreglar.